Masejet Baba Batra Fiut Beta Mudalef 12a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara: Amar Rabba Barbajaná, Amar Rabbi Yohanan, Mevoot Hamefulashot Leir Ajeret, Ubikshu Beneair Lesotman, Beneota Air Meakvim Alehem. Lomi Baya Kilei Kadarka Harina de Meakve, El Afilu Ki Kadarka Harina, Nami Meakve. Mishum de Rabiuda Amarrab, de Amar, Metzar Shehazi Kubo Rabim, Asur le calqueló. Rabba Barbajaná, en nombre de Rabbi Yohanan, nos dice lo siguiente: Mevoot mefulashot. ¿Qué significa Mevoot mefulashot? Callejones abiertos. Ojo, abiertos. Recuerden que Mevoy normal, un callejón normal, como explicamos en la clase anterior, es un callejón que está cerrado por 3 ambientes, por 3 direcciones, y solo abierto por una de las direcciones, o sea, una calle ciega. Aquí Rabbi Yohanan nos habla sobre un callejón no regular, sino un callejón abierto, o sea que está abierto por 2 lados y cerrado por los laterales. Abierto en el sur y en el norte y cerrado por los laterales. Nos dice Rabbi Yohanan, ¿qué pasa si hay 2 ciudades una al lado de la otra? Y hay una calle principal de la ciudad, digamos, número 1. Y hacia esa calle principal de la ciudad número 1 está abierto uno o más o varios callejones de la ciudad número 2. Y los habitantes de la ciudad número 1, cuando quieren ir hasta la ciudad número 2, en vez de ir por la calle y dar toda la vuelta, como atajo, entran ¿por cuál? Por esos callejones abiertos de la ciudad número 2, que dan hacia esa calle principal de la ciudad número 1. Y ahorita vienen los vecinos de esos callejones abiertos y deciden: queremos cerrar este callejón para que sea un callejón normal, en vez de ser un callejón abierto, un callejón cerrado, de tal manera que los habitantes de la ciudad número 1 no van a poder más usar este callejón como atajo para entrar a la ciudad número 2. ¿Pueden cerrar o no pueden cerrar? Dice Rabbi Barbajaná, en nombre de Rabbi Yohanan, los habitantes de la ciudad número 1 tienen todo el derecho de impedir que se construya ese bloqueo, esa cerrada. ¿Por qué? Porque ellos ya establecieron un derecho de usar esos callejones como cortacamino. Y por lo tanto ya tienen hazaká. Por lo tanto tienen todo el derecho de impedir en que ahorita le bloqueen ese camino. Y aumenta Rabbi Barbajaná y dice: y esto es así no solamente cuando no hay otro atajo, sino inclusive si hay otro atajo, aún así no pueden causarle, inclusive si hay otro cortacamino, aún así no pueden los habitantes de la ciudad número 2 construir eso. O sea, pueden los habitantes de la ciudad número 1 seguir impidiendo la cerrada de ese callejón, aunque hay otro cortacamino. ¿Por qué? Como dice Rabbi en nombre de Rab, cuando hay una frontera entre 2 campos que lo empezaron a usar muchas personas, establecieron un derecho de uso varias personas caminar por esa frontera, automáticamente el dueño de esa frontera, el dueño de ese lugar, no puede ahorita evitar que la gente pase por ahí. ¿Por qué? Ya que se estableció un derecho de uso, se mantiene ese derecho de uso hazaká a favor de aquellos que lo usaban, y esos que lo usaban, o sea, los habitantes de la ciudad número 1, tienen todo el derecho, como dijimos, de impedir que se bloquee nuevamente, no solamente cuando no hay otro cortacamino, sino también si hay otro, pueden seguir impidiendo. Sigue diciendo la Gemara: Amar Rabanan Amar Shemuel Mevot Mefulashin Lirshut Rabim Ubikshu Bene Mevot Lehamid Lahem Delatot Bene Lirshut Rabim Meakvim Alehem Savur Mina Hanemili Be'arba Amot que de Rabbi Zera Amar Rabbi Nachman de Amar Rabbi Zera Amar Rabbi Nachman Arba Amot Subhon Lirshut Rabim que Lirshut Rabim Damian Velohi Hatam Leinian Tuma Aval Hacha Zimnin de Dahake Bene Lirshut Rabim Ve'aile Tuva. La Gemara trae otra alajá en algo similar. Dice Rabanán en nombre de Shmuel: ¿qué pasa? Hasta ahorita hablamos cuando hay un callejón abierto, o sea, abierto por 2 lados, que da de una ciudad 2, que da a una ciudad, a la ciudad 1. Ahorita la Gemara nos habla dentro de una misma ciudad. Hay una calle principal, ¿sí? Dominio público, recinto público. Y a esa calle principal da un callejón abierto, ¿sí? Y ahorita los vecinos de ese callejón
¿sí? Quieren venir y colocar unas puertas en uno de los lados del callejón para que los de la calle no entren, no usen ese callejón. Y así impiden a los de la calle pasar por ahí. Dice Rabaná en nombre de Shmuel, los de la calle tienen todo el derecho de impedir a los vecinos de ese callejón a construir esa puerta, ¿sí? Y al principio, dice la Gemara, los alumnos entendieron de Rabanán que todo lo que pueden impedir en construir esa puerta es que no, todo lo que decimos que los de la calle pueden impedir a los vecinos de ese callejón a construir esa puerta es cerquita a Reshut Rabim, ahí no la pueden construir. O sea, los primeros 4 amot cerca de Reshut Rabim no pueden construir. ¿Por qué? Así pensaban ellos, porque lo compararon con las alajot de Tumá. Hay una alajá que es Safek Tumá en Reshut Rabim, en Reshut Yahid, ¿sí? Y la alajá es que Reshut Rabim, ¿qué es parte de Reshut Rabim? Los primeros 4 amot del callejón. Porque mucha gente pasa y a veces se mete un poquito ahí, entonces sigue siendo como parte de Reshut Rabim. Entonces, los alumnos al principio decían, de la misma manera que respecto a Tumá, decimos que los primeros 4 amot cerca de Reshut Rabim es considerado Reshut Rabim. También aquí cuando decimos que los de la calle pública, los de la calle principal pueden impedir a los de vecinos del callejón a construir esa puerta, es únicamente en los primeros 4 amot. Pero después de esos 4 amot, sí pueden construir. Sin embargo, dice la Gemara, no es así. Los del callejón no pueden construir esa puerta, no solamente en los primeros 4 amot, sino también más hacia el fondo, no pueden. ¿Por qué? Porque a pesar que los primeros 4 amot son muy común que los usen los de la calle, porque se pasan por ahí a veces ¿sí? Es como cerca de Reshut Rabim, pero cuando está muy, muy, muy llena la calle de Reshut Rabim, entonces ¿qué hace la gente? Se mete inclusive al callejón, no nada más 4 amot, sino más. O sea, ya que de vez en cuando sí pasa que lo usan muchas personas, se vuelve una hazaká, reciben la gente de la calle, tienen como un derecho de uso, como explicamos antes, y por lo tanto no se le puede ahorita bloquear ese derecho de uso, y por lo tanto los de la calle pueden impedir que se construya esa puerta, no solamente en los 4 amot cerca de la calle, o sea la calle principal, sino en todo el callejón. Así mira lo que vimos antes. Seguimos, Rabotai. ולא את השדה עד שיהיה בה 9 קבין לזה ו9 קבין לזה וכולי, ולא פליגי. מרקי אתרי ומרקי אתרי. Ok. Ahorita la Gemara regresa a lo que vimos en la Mishnah en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos respecto a un campo, que son 2 personas dueños, 2 socios, dueños del campo. Uno quiere dividir la sociedad, dividir el campo y el otro no quiere. Dijimos que si le queda cierta área a cada uno después de la división, pues el que quiere puede obligar y exigir a la contraparte a disolver esa sociedad y dividir el campo. ¿Cuánto es que tiene que quedar? Mencionamos en la Mishnah 2 opiniones que aparentemente es mahloket. Tanakama opina tiene que quedarle a cada uno en el campo. Respecto a campo estamos hablando. Sadeh. Muy bien. 9 kabin, que es equivalente cada kab. Para sembrar un kab, una producción de un kab se necesita 417 amot cuadradas. Entonces cuando son 9 kabin, estamos hablando, redondeemos, 3.750. ¿Sí? Y por otro lado, Rabbi Yehuda dice, no es necesario tanto, suficiente que le quede a cada uno, ¿cuánto? 9 mitades de kabin, o sea, la mitad de 9 kabin, o sea, digamos, 1.850 amot cuadradas. Dice la Gemara, en verdad no discuten, sino cada uno está hablando en su lugar. Tanakama está hablando en su lugar. Sí, ambos vivían en Eretz Israel, pero en diferentes lugares de Eretz Israel. En lugar de Tanakama, la tierra no era tan buena, la tierra de los campos no era tan buena en donde vivía Tanakama. Y por lo tanto, si quedaba menos de Tish'a Kabin, si quedaba menos de 3.750 amot cuadradas, no ameritaba un trabajo y esfuerzo para el dueño que se quedaba con eso. Y por lo tanto, tiene que quedar un mínimo de ¿cuánto? De Tish'a Kabin, de 3.750 amot cuadradas. Sin embargo, en lugar de Rabbi Yehuda, la tierra era mejor, de tal manera que ameritaba el esfuerzo, inclusive para una parcela, para un tamaño
para un área menor. Y por lo tanto, él dijo que es suficiente que quede un mínimo de 1850. 1875. ¿Sí? La mitad es 1875, por si acaso. Ok, corrijo. Así dice la Gemara. Y ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Listo, ya vimos en Eretz Israel que hay diferentes lugares dependiendo de la calidad de la tierra. ¿Cuánto ameritaba el esfuerzo? Cuando no era tan buena la tierra, se necesitaba un área mayor. ¿Cuánto es? 3.750. Y cuando era una tierra un poco mejor, en Eretz Israel, pues ahí era suficiente un mínimo de la mitad de lo mencionado, que es equivalente a 1875 amot cuadradas. Bien, la Gemara pregunta, listo, estos son en Eretz Israel en dos diferentes lugares, sabemos el mínimo, cuánto tiene que quedar después de la visión a cada uno. Pero en Babel, que la tierra no es tan buena y es peor, ¿cuánto es? O sea, en Babel que es peor y por lo tanto, inclusive 9 kabin, ¿sí? O sea, inclusive 3.750 amot cuadrados que le queda a cada uno no amerita el esfuerzo necesario, ¿sí? ¿Cuánto entonces es necesario que le quede a cada uno después de la división para que uno pueda obligar a la otra parte en realizar esa división? Bebabel Mai, Amar Rav Yosef, Be Radu Yoma. Mai Be Radu Yoma. Y Yoma Zar'a, Treyoma Karva, Lohave. Y Yoma Karva, Yoma de Zar'a Lohave. Y Baitema Yoma de Karva, de Karivetani, y Baitema Yoma de Zar'a Bahadure. Escuchen bien lo que dice la Gemara. Respecto a Babel, como lo dijimos, que la tierra no era tan buena, ¿cuánto le tiene que quedar a cada uno? ¿Cuánto es lo mínimo? Para que un lado pueda obligar al otro a dividir. Dice Rav Yosef, necesitas un área, necesitas que le quede a cada uno un área mínima de qué? O sea, cada socio debe recibir un mínimo de un área mínima que requiera un día completo para arar. ¿Y por qué un día completo para arar? Porque normalmente cuando uno ara, uno que hace, alquila los toros y el arador. ¿Y por cuánto tiempo se alquila? Por un día. Entonces, si tienes menos de esa cantidad, menos de ese área, vas a alquilar por un día y después en la mitad del día ya no vas a trabajar más y perdiste el trabajo del arador, del animal. Por eso, ¿cuánto es el área necesaria en Babel? El área que se requiera un día completo para arar, y así cuando alquilas le sacas el jugo completo al alquiler y no hay pérdidas del alquiler que estás haciendo. Así dice Rav Yosef. Ahorita escuchen bien, Rapotay. La Gemara empieza a analizar lo siguiente. Hay dos momentos en los cuales se araban en el tiempo de la Mishnah. Se araba 2 veces al año, en 2 épocas. La primera vez que se araba es después de la cosecha de inmediato. Se araba la tierra, ¿para qué? Para empezar a suavizar la tierra. Después de que salió la cosecha, está muy dura la tierra, se quedó sin trabajarla mucho tiempo, solo salió. Entonces, apenas se cosechaba, se araba, ¿sí? Y después, por un par de meses, después de ese arado, se quedaba sin hacer nada. Y después, por segunda vez, se volvía y se araba. ¿Cuándo? En la época de la plantación. ¿Sí? Entonces ya vemosla. Arada en el momento de la cosecha, que es post cosecha, como explicamos, y arada del momento de la época de la temporada de la plantación. Ahorita, ¿qué arada era más fácil hacer? ¿La primera o la segunda? La segunda, obviamente, muy bien. ¿Por qué? Porque la dura fue la primera, ¿sí? La primera después de la cosecha. Una vez ya ahí araron, después de unos meses ya está un poco suavecita, ya está más suavecita la tierra, ya se hará mucho más rápido, ¿sí? Bien, la Gemara analiza lo siguiente. Tú, Rav Yosef, me acabas de decir que el área que necesitamos en Babel que le queda a cada socio es un área que requiera un día completo para arar. ¿Un día completo para arar en qué temporada? Dice la Gemara, si te refieres que es temporada de la plantación, dice la Gemara, tengo un problema. Porque lo que requiere un día completo para arar en temporada de plantación no llega a 2 días en temporada de post cosecha. Entonces sale que si no es un día y medio, digamos. De tal manera que cuando rentes ahí la vaca, cuando rentes el arador, lo vas a rentar por 2 días y vas a perder ese mediodía todavía.
¿Qué más a decir? No, cuando aquí dice un día completo, lo que se requiere un día completo para arar, no es temporada de plantación, sino temporada de, al arar en temporada de cosecha. Dice la Gemara, si es un área que se requiere un día completo de temporada de cosecha, pues después cuando llegue la arada de la temporada de plantación, lo vas a hacer ¿qué? En menos de un día. Se vas a perder otra vez ahí al alquilar el arador o alquilar el animal. ¿Sí? Entonces tenemos otra vez un problema. ¿Sí? Que ahí vas a perder otra vez. Entonces, ¿cuál es el caso? Dice la Gemara dos respuestas. Primera respuesta, podemos decir que el caso que cuando Rabbi Yosef dijo que un área que requiera un día completo para arar, se refiere un día completo para arar en la temporada ¿de qué? En la temporada de la cosecha, ¿sí? La primera arada. Preguntamos que si es así, un segundo. Preguntamos que si es así, no, cuando llegue a la arada de la plantación va a ser menos de un día, entonces ahí vas a perder. Dice la hermana, estamos hablando en un lugar que en el momento que se ara para la plantación, antes de la plantación definitivamente tarda, si en el momento de la cosecha tardó un día la arada, el momento antes de la cosecha, ¿cuánto va a tardar? Medio día, digamos. Pero estamos hablando en un lugar que les gusta arar, plantar y después volver a arar otra vez para tapar las semillas. Entonces, entre la arada previa a la plantación y la arada posterior te da un total equivalente a un día completo, al igual que en el momento de la temporada de la cosecha. Esa es la primera respuesta y así no se pierde nada. Uno renta por un día completo para ambas aradas. Segunda explicación es que cuando Rabbi Yosef nos dijo que se requiere un área, que tiene que quedar un mínimo de un área que requiera un día completo para arar, ¿sí? Se refiere a un día para arar, ¿en qué época? En temporada de plantación. Preguntamos que si es así, entonces la arada que va a ser el momento de cosecha, post cosecha, va a ser menos de 2 días, más de un día, pero menos de 2 días, y ahí va a perder unas horas que no va a tener trabajo. Dice la demanda, estamos hablando en una tierra que es muy dura y muy complicada, ¿sí? Muy difícil, muy montañosa. Entonces, en ese caso, en el momento de la cosecha vas a necesitar ¿qué? Más tiempo, 2 días. De tal manera que no vas a perder nada. Y en el momento pre-plantación, en la temporada de plantación, vas a necesitar ¿qué? Un día completo. Y así todo cuadra perfecto y no le causas ninguna pérdida a ninguno de los socios con el área que se quedó. Seguimos, Rabotai. Davla, Amar Nachman, Be Dalu Yoma. Pardesa, Amar Boa de Shmuel. Saben que expliquemos esta primera parte. Un pozo de agua que le pertenece a 2 socios, ¿sí? Un pozo de agua que le pertenece a 2 socios, ¿sí? Y uno quiere obligar al otro a ¿qué? A dividir, ¿sí? ¿Cuánto tiene que quedarle a cada uno para que se puedan ¿qué? Dividir? Dice la Gemara, dice Rav Nachman, es necesario que le quede a cada uno una cantidad de agua que sea suficiente para regar un campo un día entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez, normalmente uno contrata un trabajador por un día entero para regar. Entonces, si uno tiene medio día de regación nada más, de agua, de cantidad, de riegue, ¿qué va a pasar? Va a contratar a un trabajador por un día completo y va a trabajar nada más 3 horas y va a perder otro mediodía, ¿sí? O 6 horas va a perder mediodía. Por eso es importante que al dividir un pozo de agua le quede un agua que se necesita un día completo para que así el trabajador no pierda horas, que al contratarlo no perdamos horas. Pardesa, Amar Abuá de Shmuel, Bat Sheloshet Kabin. Tanamiach Yaomer Lechavero Menat Bekerem Animocher Lecha, Sumhu Somer Lo Yifchot Misheloshet Kabin. Amar Rabbi Yossi, En Elu Ela Divre Neviut. Bebabel Mai, Amar Rabba Bar Kisna, Tlat Atziata Benetresar Gufne, Kiehi de Rafik Gabra Beyoma. Dice la Gemara, ¿qué pasaría cuando hay un viñedo que le pertenecen a 2 personas, 2 socios? Y uno quiere dividir y el otro no quiere. ¿Cuánto es necesario que quede después de la división para que uno pueda obligar a la contraparte, o al otro socio, no contraparte, a la otra parte, a realizar esta división? Dice la Gemara, dice Abuá de Shmuel, el papá de Shmuel, dice, necesita que quede un área en el viñedo de 3 kabin. Recuerden, cada cab, 417 amot cuadradas, 3 kabin,
redondeemos, equivalente a 1250 amot cuadradas. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita este mínimo? Porque menos de esto no es llamado más que viñedo. Es importante, si se recuerdan, vivimos en la Mishnah, que cuando pierde al dividir, pierde su nombre, pierde su función, pierde sus utilidades, ya no se puede. Por eso lo mínimo es esto. La Gemara trae una prueba a favor de Abúa de Shmuel, de una baraitá. Dice la baraitá, ¿qué pasa a una persona que le dice a su compañero, te vendo un pedazo de mi viñedo? Y no le especificó cuánto, no le dijo cuánto. ¿Cuánto tiene que darle? Dice en la baraitá, dice Sumjus, tiene que darle mínimo una tierra de Shelosha Kabin. 1250 amot cuadradas. ¿Por qué? Como dijo Abúa de Shmuel, prueba a favor de Abúa de Shmuel, que menos de eso no es llamado ¿qué? Viñedo. Viene Rabbi Yossi y dice, quiero que sepan de que estas palabras de Sumjus y de Abúa de Shmuel, que el mínimo de un viñedo, ¿cuánto es? 3 kabin, 1250 amot cuadradas. Eso no tiene lógica, no tiene razón. Eso parece dibrene viut, parecen palabras de profecía. Y si no lo hubiesen recibido de sus maestros, no lo hubiesen dicho, sin razón. No tiene lógica, no tiene razón. Seguramente lo recibieron de su maestro y por eso lo están diciendo. O sea, como si fuese palabra de profecía. Bien, la Gemara pregunta, ¿qué pasaría respecto a un viñedo en Babel? Como dijimos antes, en Babel la tierra no era tan buena, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es que tiene que quedar de viñedo para que le quede? ¿Cuál es el mínimo de área que le tiene que quedar a cada uno? Dice Rabba bar Kisna, suficiente que le quede, o es necesario, mejor dicho, que le quede un área que pueda sembrar en esa área 3 filas de vides, y en cada fila de viñas, 3 filas de viñas, y en cada fila 12 vides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo necesario para que un trabajador que uno contrata para cavar trabaje un día completo. ¿Sí? Y así no se cause pérdidas al contratar a un trabajador. Así nos dice la Gemara. Y ahorita la Gemara entra otra vez a temas de Agadeta, homilético. ¿Sí? Mencionamos, Rabbi Yossi dijo sobre las palabras de Sumjus y Abúa de Shmuel que están dichas sin razón, entonces probablemente que son palabras de profecía. Ya que hablamos de profecía, la Gemara nos empieza a tocar ese tema. Amar Rabavdimi de Min Haifa, Miyom Shecharav Betamikdash, Nitla Nevuah Min Nevi'im, Venitna la Chachamim. Atu Chacham Lam Navihu, Achika Amar, Afal Pishe Nitla Min Nevi'im, Min Chachamim Lo Nitla. Dice Rabavdimi de Haifa, ¿sí? Dice así Rabavdimi. Desde el día de que se destruyó el Bet HaMikdash, ¿cuál? ¿Primero o segundo? Primero, primer templo, ¿sí? El poder de la profecía se le quitó a los profetas y se le dio a los sabios, a los jajamim. Y de este lenguaje parece que hasta ese momento el jajam no tenía profecía. Pregunta la Gemara, ¿cómo? Pero un jajam, ¿sí? Es apto para ser profeta. Y de este lenguaje que dice Rabavdimi de Min Haifa, que desde el día que se destruyó, de lo que dice que desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, se le quitó a los profetas y se le dio a los jajamim, mashma que de ahí en adelante se le dio a los jajamim, pero antes no. ¿Cómo crees? ¿Sí? No puede ser. No hay duda que los jajamim están por encima y tienen también profecía. Dice la Gemara, definitivamente tienes razón con la pregunta y tenemos que arreglar que en verdad lo que se refiere, tenemos que explicar que lo que se refiere Rabavdimi de Min Haifa a decir es que desde el día, escuchen bien, desde el día que se destruyó el primer Bet HaMikdash, aunque se le quitó el poder de profecía a los profetas, a los jajamim no se le quitó, o sea, siempre lo tuvieron y no se le quitó, o sea, se le mantuvo. Muy bien. Amar Amemar, vejajam adif minavi, sheneemar, venavi levav chochma, min nitla bemi, veomer katan nitla begadol. Dice Amemar, ¿quién es más? ¿Un jajam, un sabio, o un profeta, o un naví? Dice Amemar, jajam es más que un naví que no es jajam. Si el naví es también jajam, pues es mejor, ¿sí? Pero es preferible, o sea, es más, tiene un nivel mayor, ¿sí? Un jajam que un naví que no es jajam. ¿Y dónde lo aprendemos? Escuchen bien el pasuk. Venaví, el pasuk en Teilim, Salmo 90, Yosef Beseter, ¿sí? Venaví
Levav Jochma, de Naví, profeta. Levav Jochma, tiene corazón sabio. O sea que compara al Naví con ¿qué? Con el sabio. ¿Sí? Normalmente cuando uno compara uno con otro, ¿a quién compara? Al menos con el más. ¿Sí? A la referencia siempre es que mayor. Se dice la Gemara, vemos, siempre el pequeño se compara con el grande, no el grande lo comparas con el pequeño en algo. ¿Sí? Entonces el hecho que el pasú aquí dice que el Naví tiene un corazón, lo compara con el corazón de el Jajam, más que el Jajam es más que un Naví que no es Jajam. Amar Abaye, Teida de Amar Gabra Raba Milta, Umitambra Mishme de Gabra Raba Harina Kebate, Amar Raba Umaikusha, Vedin Matrabayo, Benejad Mazalaninhu, el Amar Raba Teida de Amar Gabra Raba Milta, Umitambra Mishme de Rabbi Akiva Bar Yosef Kebate, Amar Raba Shiu Umaikusha, Dilma Leha Milta Bar Mazalehu, el Amar Raba She Teida de Amar Gabra Raba Milta, Umitambra Lajale Moshe Misinai Kebate, Vedilma Kesuma Baruba, Velotam Yahiv. Viene Abaye y le trae una prueba a Rabbi Avdimi de Min Haifa. Otra vez, ¿qué dijo Rabbi Avdimi de Min Haifa? Que después de la destrucción del primer templo, se le quitó la profecía, el poder de profecía a los profetas, pero se le dio, mejor dicho, se le mantuvo ¿a quién? A los jajamim. Dice, te voy a traer una prueba que se le mantuvo a los jajamim. ¿Cuál es la prueba? Fíjate que muchas veces un gran sabio, un gran jajam dice algo, ¿sí? Y después nos damos cuenta que fue dicho por otro jajam mucho antes, sin que él sabe, y entre ellos no hablaron. ¿Sí? De aquí vemos que porque el segundo dijo lo mismo que el primero, eso es poder de profecía. Sin embargo, Rabba dice, no, eso no es prueba que es poder de profecía. Puede ser que ambos tienen el mismo tipo de conocimiento, el mismo nivel de conocimiento, o sea, llegaron a la misma conclusión. No es que es profecía, ambos tienen el mismo estilo de pensamiento, llegaron a la misma halajá. Dice Rabba, te voy a explicar cuál es la prueba entonces. La prueba es de la siguiente manera. Te voy a traer una prueba que se le quitó el poder de profecía a los profetas, pero se le mantuvo a los jajamim. ¿Por qué? Porque a veces viene un gran sabio y dice algo y después de un tiempo se dan cuenta que lo dijo Rabbi Akiva Bar Yosef, que era un Talmid Jajam muy grande y está escrito que no había alguien más grande que Rabbi Akiva Bar Yosef. Hasta tal punto, está escrito en la Gemara Masejet Menachot, página 29, que Rabbi Akiva Bar Yosef era tan grande y tan inteligente que Moshe lo aceptaba a él más apto para transmitir la Torah. Pero bueno, imagínense ustedes, más que Moshe Rabbenu. Pero bueno, de todas maneras dice Rabba, te voy a decir cuál es la prueba. La prueba es, muchas veces vemos un gran sabio que dice algo y después nos damos cuenta que ya lo dijo previamente ¿quién? Rabbi Akiva Bar Yosef. Y eso es profecía. ¿Qué me vas a decir? No, puede ser que ambos tienen la misma inteligencia. Nadie tiene la misma inteligencia que ¿quién? Que Rabbi Akiva Bar Yosef. Entonces, si llegaron a lo mismo, ¿por qué? Por profecía, poder de profecía. Sin embargo, dice Rabashé, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que Rabbi Akiva Bar Yosef es el más inteligente, pero respecto a esa conclusión, a ese tema, puede ser que el otro está al mismo nivel. Respecto a ese tema, llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál es el problema? Entonces, no hay prueba de que esto es, de que en los jajamim se mantiene ¿qué? Poder de profecía. Pero Rabashé dice, te voy a decir cuál es la prueba. La prueba es la siguiente. Muchas veces, un gran jajam dice algo, y después nos damos cuenta que ese algo, sin que el jajam sabía, ese algo que está diciendo es una halajá que les transmitió Hashem a Moshe en el monte de Sinai. Halajá al Moshe mi Sinai. Y halajá al Moshe mi Sinai, como sabemos, no hay una lógica por detrás. Y aún así, este jajam lo dijo, sin saber que había halajá al Moshe mi Sinai. ¿Cómo puede ser? Profecía, un poder de profecía que se le tiró ahí. ¿Sí? Dice Ray, ¿quién te dijo? También si es algo que no tiene lógica, puede ser que es como un ciego, ¿sí? Que encuentra su camino por suerte. Un ciego no puede ver, pero a veces puede llegar a la casa por suerte. Aquí también puede ser que este jajam dijo algo que cuadra con la Moshe mi Sinai, no por profecía, sino por suerte. Eso no es profecía. Dice la Gemara, no, pero aquí él está dando una razón, ¿sí? Está dando una razón. Suerte, uno puede hacer algo y la pegó, como dicen, suerte, pero no tiene una razón por la cual llegó. Yo no sabía nada, llegué para acá, hice esto sin saber. Pero aquí está dando una razón y llega a esa conclusión por esa razón y esa conclusión es igual a Moshe mi Sinai, eso es porque únicamente que no es suerte, sino es porque un poder de profecía que concordó con la halajá de Moshe mi Sinai. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan, miyom shechara bet hamikdash nitna nevuah min haneviim venitna leshotim veletinokot. Leshotim mai, כי עד אמר בר רבשי, דהא וקבר הסתקה דמחוזה,
Shamela ushote de kamar reshmetivta de malich me matame hasia taviome hatim. Amar man hatim taviome berabbanan ana. Shamina le dedica y melishata. Kam ata adeata inu rabbanan leut vele rabaha midefti beresha. כיוון דשמע דעתה, שדור זוגה דרבנן לגבי לאמלו חבה. אקבינו. עד שדור זוגה דרבנן אחרינה. אקבינו גבי. עד דמלו בעשרה. כיוון דמלו בעשרה, פתח הוא ותנא ודרש. לפי שהם פותחים בקלה פחות מעשרה. קרי רווחה נפשה, כל המרעים לו, לא במהרה מטיבים לו, וכל המטיבים לו, לא במהרה מרעים לו. Sigamos un poquito más. Tinoket maihi, kiad de badra hasda, haviyat va bekanfe de avua, havuyat vekame rava verami barhama, amar la man minayu bait, amra le tarbayu, amar rava va ana batra. Y así fue. Dice Rabbi Yohanan, seguimos hablando de profecía en estos días. Después de la destrucción del primer templo, se le quitó el poder de profecía a los profetas y se le dio ¿a quién? A los shotim. ¿Qué es shotim? Trastornados. Y a los tinokot, a los niños, ¿sí? A los pequeños. Dice la Gemara, ¿dónde vemos una historia que se le dio la poder de profecía a los shotim, a una persona que no está, que no tiene capacidad mental, que está trastornado? Dice la Gemara, como la historia que pasó con Mar Barrabashé. ¿Qué pasó con el hijo de Rabashé, Mar Barrabashé? Estaba en el mercado de la ciudad de Mejosa, ¿sí? Y de repente escuchó a una persona que estaba trastornada. Y dice, el Rosh Yeshiva que va a ser nombrado ahorita, en esta temporada, en esta época, en la ciudad de Mejasia, se vaya, así dijo otra persona trastornada, se va a llamar, el Rosh Yeshiva es el que firma, cuando firma, su firma es Taviomi. Rabashé escucha eso y dice, ¿quién firma Taviomi? Yo firmo así Taviomi. Yo firmo así. ¿Sí? Los mefreshim me explican por qué él firmaba así, pero él firmaba así. Dijo, ¿sabes qué? El hecho que lo está diciendo es, ¿por qué? Es porque ahorita es mi mazal, dice aquí, dice Rabashé. Marba Rabashé, perdón. Efectivamente, fue Marba Rabashé, se paró y fue a qué ciudad? A Mejasia. Como dijo este trastornado, que Tabiomé, Marba Rabashé, es el que se merece, es el Rosh Yeshiva. Cuando llegó para allá, ya se habían reunido los jajamim de la ciudad para instalar, para nombrar ¿a quién? A Rav Ahami Difti como Rosh Yeshiva. Ya se reunieron y así pactaron entre ellos, aunque aún no lo oficializaron. Y cuando escucharon los jajamim de la ciudad que llegó Rabashé, sabían que era un también jajam, Marba Rabashé, cuando supieron que llegó, dijeron, ¿sabes qué? Llamémoslo para recibir consejo de él, para recibir esa aprobación. Entonces mandaron los jajamim a un par de jajamim, siempre iban acompañados, que vayan a preguntar a Rabashé. Fue el primer par donde Rabashé, no Rabashé otra vez, Marba Rabashé, el hijo de Rabashé, ¿sí? Y Marba Rabashé los retuvo con él, no los dejó salir. Los jajamim de la ciudad que estaban reunidos ven que estos no vuelven, mandan ¿a qué? A un segundo par. Y nuevamente retuvo al segundo par. ¿Cuántos tenía entonces ahorita Marba Rabashé? 4. Y así sucesivamente hasta que llegó, ¿cuántos pares tenía? 10. Y cuando llegó a tener 10, retuvo a todos. Y cuando llegó a tener 10, empezó a dar un shiur, como si fuese Rosh Yeshiva. Y ahí se fue nombrado como ¿qué? Como Rosh Yeshiva. ¿Sí? ¿Y por qué se necesita 10? Porque no se comienza a dar un shiur de Rosh Yeshiva hasta que hayan por lo menos ¿qué? 10 personas. Sí, y Rabajá al final no agarró este puesto en este momento. Y dijo en este momento sobre él, cuando Hashem, fíjense lo que dijo, cuando Hashem quiere mandar algo malo, no rápidamente trae lo bueno. Y cuando le quiere mandar a una persona algo bueno, no rápidamente trae lo malo. O sea, desde el momento que me di cuenta que ya no es mi momento ahorita para hacer Rosh Yeshiva, ¿sí? No me van a nombrar mañana ni pasado y puede ser que nunca. O sea, si ya se pasó el momento, no empujes para que siga pasando. Si ahorita es momento de malo, o sea, momento negativo, en este caso de Rabajá Midifti, que no fue nombrado, no piense, dice Rabajá, no pienso que después voy a ser nombrado. Si ya pasó el momento, ya puede ser que después no, va a seguir así y no voy a ser nombrado. ¿Sí? De todas maneras, de aquí vemos que ¿quién fue el que causó todo esto? La persona trastornada en la mitad del mercado. Sabemos que tuvo profecías, poder de profecía. ¿Sí? Y también vimos que se le dio a los niños. ¿Cuál fue el caso de los niños? A mí me van a traer un caso con la niña. La hija de Rav Hasda estaba sentada en el regazo de su padre
Y enfrente de Rav Hasda, mientras que estaba sentada la niña pequeña en el regazo del padre, le pregunta a Rav Hasda a su hijita, le dice, mira, ¿con quién te quieres casar? Había enfrente de Rav Hasda, sí, habían dos jajamim. Estaba Rav Hasda con su niña en su regazo, y habían dos jajamim, Raba y Rami Bar Jamá. Se le pregunta a Rav Hasda a su hijita, ¿con quién te quieres casar? ¿Con Raba o con Rami Bar Jamá? Y le dice, con los dos. Y Raba, cuando escucha con los dos, dijo, y yo de segundo. Y efectivamente así fue. Esta niña se casó con Rami Bar Jamá, se murió Rami Bar Jamá, y después se casó con Raba. Entonces se cumplió lo que la niñita sacó de la boca, que se casó con los dos. Profecía, vemos que el poder de profecía se lo dieron, se le dio a los niños, niñas, a los tinocot. Seguimos, Rabotai. Amar Rav Avdimi de Min Haifa, קודם שיאכל אדם וישתה יש לו שתי לבבות, לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד, שנאמר איש נבוב ילבב, וכתיב נבוב לוחות ומתרגמינן חליל אלוכין. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, הרגיל ביין אפילו ליבו אטום כבתולה, יין מפקחו, שנאמר ותירוש ינובב בתולות. Ya que mencionamos antes algo que dijo Rav Dimi de Min Haifa. ¿Qué fue lo primero que dijo Rav Dimi de Min Haifa? Que desde el momento de la destrucción del primer templo se le quitó el poder de profecía a los profetas y se le mantuvo a los jajamim. Le trae otra cosa que dice Rav Dimi de Min Haifa. Cuando una persona tiene hambre y aún no ha comido y no ha bebido, tiene dos corazones. O sea, está indeciso, está de mal humor, no tiene shubadat. Sí, después de que comió y bebió, ahí ya tiene un corazón, ya es decisivo, ya tiene claridad. ¿Y de dónde lo aprendemos? Del pasuk en Iyov que dice Ish navub y labev, una persona vacía, o sea que no ha comido, estómago vacío, y labev, ¿qué es labev? Corazones, dos corazones, o sea no tendrá estabilidad, decisión. La Gemara trae una prueba que navub, ¿sí? Que dijimos Ish navub y labev, una persona vacía, estómago vacío, tiene dos corazones. ¿Cómo sabemos que el lenguaje, el verbo navuv, viene de vacío? Dice, vemos respecto al Mizbeach, está escrito en Shemot, el pasuk nevuv luchot. Y dice, la traducción de Onkeluz es halil lujin, ¿sí? Vacío, hueco, lujin. Vemos que la palabra nevuv, todo esto es que vacío. La Gemara trae otra derashá, de otro pasuk que menciona este verbo. Dice Rav Huna, hijo de Rav Yoshua, una persona que toma mucho vino, o sea, está acostumbrado a tomar vino, es bueno. ¿Por qué? Porque inclusive si su corazón está cerrado, como si fuese una mujer virgen que tiene su virginidad cerrada, o sea, su corazón cerrado, o sea, su mente cerrada, no puede entender, el vino le abre el corazón. ¿Y dónde lo aprendemos? De un pasuk en Zeharia, Vetirosh y Enovev betulot. Vetirosh, vino, y Enovev vaciará, o sea, abrirá lo que estaba cerrado, lo va a abrir. Lo que estaba cerrado como betulot y enovev lo va a abrir. Vemos otra vez una derashá sobre este verbo que enovev es abrir. Seguimos. Amar Rav Huna bre de Rav Yoshua. Pshita, Helek bechor vehelek pashut yavinan le achad metzra. Yavam mai. Amar Abaye hihi. Mai tama bechor kari rachamana. Rav Amar kra vehayaha bechor havayato kibchor ve'en chalukato kibchor. Ahorita la Gemara regresa a cuando se divide entre dos personas un recinto. Y aquí la Gemara está hablando cuando se recibió una herencia de un padre que murió. Y hay dos hijos, ¿sí? Y recibieron un campo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada uno se divide el campo. Uno recibe una parte, Reuben recibe una parte y Shimón, el hermano, recibe la otra parte. Sabemos, antes de explicar lo que dice la Gemara, que un bejor, un primogénito, cuando muere el papá, ¿cuánto recibe? Doble porción. O sea que si habían dos hijos, se divide entre tres, el primogénito recibe 2, y el normal, o sea, el hijo no primogénito, recibe 1. Viene Rav Huna, hijo de Rav Yoshua, y dice lo siguiente. No hay duda, ¿sí?, que cuando se divide un bejor con un pashut, o sea, un primogénito con uno normal, dos hermanos, uno primogénito y uno normal, una herencia, no hay duda que al bejor que recibe dos partes se le da dos partes seguidas. ¿Sí? Dos partes seguidas. ¿Por qué? Porque en verdad dos partes
él se las merece y es como si fuese una parte para él. Entonces se le merece la seguida y después la tercera parte separa. No se da una parte para el mejor, una parte para el hermano normal y después otra parte separada para el hermano mejor. Sino se da dos partes seguidas y una para el hermano normal. ¿Qué pasa respecto a un Yavam? ¿Recuerdan qué es Yavam? Explicamos qué es Yavam. Una pareja estaba casada. Reubén estaba casado con Lea. Muere Reubén. Ahorita Reubén tiene un hermano llamado Shimón. Muere Reubén, Lea enviuda sin tener hijos. ¿Sí? Entonces, si Reubén tiene varios hermanos, la regla es que el que hace Ibum, ¿sí? Puede hacer o Ibum o Jalitza, o sea, o contraer matrimonio con la viuda, uno de los hermanos, digamos Shimón, o disolver a través de Jalitza esa zika que hay, esa conexión que hay, sin entrar tanto en detalles. La halajá es, la Torah le da el derecho al que hace Ibum, por ejemplo, si Shimón ahorita decide hacer Ibum, o sea, contraer matrimonio con la viuda y así mantener el legado del hermano que falleció del difunto, la Torah le da el derecho a Shimón a que aparte de que herede de su papá la porción que le pertenece a él, también hereda la porción que le pertenecía ¿a quién? A Reubén, porque él entró en el legado de Reubén. De tal manera que ahorita Shimón se hizo Ibum con esta mujer, con esta viuda, va a recibir de herencia del padre que dos partes, aunque Shimón no es primogénito, va a recibir su parte y va a recibir, digamos que Reubén y Shimón no eran primogénitos, va a recibir la parte de Shimón y va a recibir la parte de Reubén. La pregunta es, si en este caso Shimón tiene el derecho de pedir esas dos partes juntas o no. Porque aquí al fin y al cabo la razón que Shimón recibe la parte de Reubén no es por él mismo. En el primogénito la razón que recibe dos partes es porque por él mismo, entonces la recibe juntas, obviamente. Pero aquí que Shimón recibe una parte por él, pero la segunda parte ¿por qué? Por su hermano, no es por él. Se puede ser que aquí no es necesario que se le dé juntas y el hermano Leví puede decirle, no, yo quiero una parte en la mitad. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Mahloket. Abayé opina que es igual al caso del primogénito. ¿Por qué? Porque en el caso del Yavam, la Torah llamó al Yavam ¿qué? Bejor. ¿Para qué lo llamó Bejor? Para enseñarte que aplica las mismas leyes de Bejor. ¿Que qué? Que al dividirse tiene todo el derecho de agarrar dos partes juntas. Aquí también, ya agarra dos partes, también ¿qué? Juntas. Sin embargo, Rabba dice, no señor. El Pasuk dice respecto al Yavam, Vehayaha Bejor, para enseñarte que Shimón es como Bejor que recibe ¿qué? Dos partes. Al igual que el Bejor que también recibe dos partes. Pero no igual que el Bejor en el estilo de la división. El Bejor, el estilo de división es que dos partes juntas. Y aquí son dos partes, pero no juntas. Mahloket entonces. Dice la Gemara de Zaban Ar'a a Metzra de Benashie. Ki kapalgu amar leu peligulia Mitzray amar rabba que gonze kofim al midat sedom. Mat kifla Rabbi Yosef amri leaje ma'alina leilu ya benichse de ber marion veilgeta que Rabbi Yosef. La Gemara a continuación trae tres casos. El primer caso es el que acabamos de leer y dice lo siguiente. Una persona, digamos, Jacob tiene varios hijos, ¿sí? Reubén es uno de los hijos de Jacob. Reubén, Shimón, Leví, Judá y Zahar, como las tribus, son los hijos de Jacob. Y Reubén, mientras que vive su padre, compra un campo al lado del campo de su papá. O sea que ahorita Reubén es vecino de su papá. Y ahorita viene su papá y fallece. Y entre los hermanos, digamos Reubén, Shimón, Leví, digamos que hay, ¿sí? Se tienen que dividir el campo del papá. Dice la Gemara, viene ahorita Reubén y le dice, mira, el campo de nuestro padre nos vamos a dividir en ¿qué? Entre tres. Déjeme agarrar a mí la primera parte que está cerca ¿qué? Al campo mío, Bar Metzra, ¿sí? Para yo tener un campo grande. ¿Qué se hace en este caso? Dice Rabba, en un caso como estos, Kofim al midat sedom. Obligamos a los otros dos hermanos, a Shimón y a Leví, a aceptar la propuesta de Reubén.
O sea, los obligamos a que no imiten las conductas de las personas en Sedom. ¿Qué? Ellos siempre en Sedom, no, aunque no les molestaba a ellos, no tenían ninguna molestia, no perdían nada, no querían que el otro tenga provecho. O sea, aquí también, ¿qué te molesta a ti, a Shimon y a Leví? Te recibir 2 tercios, cada uno va a recibir 1 tercio. Dale el tercio dale el tercio a Reubén, al lado del campo de Reubén, para que se la alargue. Entonces, en este caso dice Rabá, ¿qué se hace? Se le obliga a que no imiten las costumbres y las conductas de las personas en Sedom, y lo obligamos a Shimon y Leví, que le den el tercio a Reubén, ¿dónde? Cerca al campo que él tenía propio de él. Sin embargo, bien Rabbi Yosef discute y pregunta muy fuerte. Dice, un segundo, ¿qué estás hablando? Aquí no es Midat Sedom. Aquí pueden venir los hermanos y decir, mira, aquí explico un poco más. Aquí el caso es cuando es un campo, el campo del papá es un campo que el riegue que se hacía de las aguas no era de un pozo de agua, de un río, sino era de las lluvias. Dice la hermana, pueden venir los 2 hermanos, Shimon y Leví, y decir, esto no es Midat Sedom. Esto no es, no quiero que él tenga provecho aunque yo no me estoy perjudicando. Aquí pueden venir los 2 hermanos y decir, aquí me estoy perjudicando, porque puede ser que el tercio mejor que más lluvia cae, ¿cuál es? Es justamente el que está pidiendo Reubén. Entonces tienen todo el derecho de impedir esto. Dice la hermana, así dice Rabbi Yosef, y por eso Rabbi Yosef discute. Dice la hermana, efectivamente la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Yosef, en este caso. Segundo caso, dice la Gemara. Trear ata tre nagre. Amar rabá que gonze kofim al midat sdom. Matkifla Rabbi Yosef, zimnin de hay mitvil, ve hay lo mitvil, ve ilgeta que Rabbi Yosef. Segundo caso es cuando 2 hermanos heredaron, ¿sí? Digamos Reubén y Shimón, heredaron del padre que falleció, Jacob, 2 campos, que cada uno de los campos tenía canales de irrigación. Cada uno tenía canal de irrigación, eran equivalentes, canal de irrigación, ¿sí? Y Reubén tenía al lado de uno de esos campos un campo particular de él. Entonces viene Reubén, le dice a su hermano Shimón, ¿qué te molesta? Dame el campo, como nuestro papá tenía 2 campos y ambos tenían ¿qué? Canal de irrigación. Dame el campo que tengo al lado de mi campo privado para que así los pueda conectar. ¿Cuál es la halajá en este caso? Dice Rabá, en este caso, kofim al midat sedom. En este caso, obligamos al segundo hermano Shimón a aceptar la propuesta de Reubén. Porque, o sea, obligamos a que Shimón no imite la conducta de la gente de Sedom. ¿Qué te molesta? Dale el provecho a Reubén, a ti no te molesta nada. Sin embargo, viene Rabbi Yosef y le pregunta también y le discute. Dice, ¿cómo crees? Puede ser de que aquí también Shimón tiene todo el derecho de impedir esto y no es considerado midat Sedom. ¿Por qué? Porque puede ser, sí, ambos tienen canal de irrigación, pero puede ser que un canal de irrigación se seca más que el otro. Justamente el que está pidiendo Reubén tiene más agua ese canal de irrigación, entonces tiene todo el derecho de Shimón, porque en este caso no nada más está impidiendo que él tenga provecho, sino está diciendo que él no tenga pérdida. Entonces solo mira Sdom, y por lo tanto tiene todo el derecho, dice Rabbi Yosef, de que Shimón impida que Reubén se quede con ese. ¿Y la halajá es como quién? Como Rabbi Yosef también en este caso. Tercer caso, Rabotai. Tarte arata, ajad nagra, Amar Rabbi Yosef que gonze kofim al midat sdom. Matkifla Abaye, Matzia Amar, Bainan de Apish Arise, Veilgeta que Rabbi Yosef, Afushe Arise Lav Miltahi. Tercer caso, dice la Gemara, ¿qué pasa? Si Reubén y Shimón son ¿qué? Hermanos, ¿sí? Y heredaron 2 campos de su padre. ¿Su padre cómo se llamaba? Jacob. Y a diferencia del caso anterior que cada campo tenía un canal de irrigación, aquí entre los 2 campos había un mismo canal de irrigación. Viene Reubén y dice a Shimón, mira, déjame agarrar el primer campo porque está al lado de un campo mío particular, Bar Metzra, así yo puedo alargar mi campo. Aquí en este caso dice Rabbi Yosef, que en los casos anteriores dijo que no aplica Midat Sdom, aquí confío en Midat Sdom, dice Rabbi Yosef. ¿Por qué? Porque aquí ambos tienen el mismo canal de irrigación. Si se seca uno, se seca el otro. Si le viene bien a uno, le viene bien a uno. No hay diferencia aquí. Si dice, ¿qué te molesta a ti, Shimón? Que Reubén agarre, que está más cerca a su campo. ¿Qué te molesta? Por eso obligamos a Shimón a que no se comporte y que no imite las conductas de las personas de según que les molestaba que el otro tenga un provecho. Sin embargo, aquí viene Abayé y discute y le pregunta a Rabbi Yosef. Dice, ¿cómo crees? Aquí Shimón puede tener un buen argumento. ¿Cuál es el caso aquí? Reubén tiene un campo del lado derecho particular.
particular. El papá de Reubén y Shimón, el papá de ellos, tenía, digamos, hay 3 campos, 1, 2 y 3. Reubén tenía el campo que número 1. Y el papá, digamos, tenía el número 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué Reubén está pidiendo? El número 2. Y entre el 2 y el 3 estaba el canal de irrigación compartido para el 2 y 3. ¿Y Reubén qué está pidiendo? El número 1. Dice Rabbi Yosef, confía en Midat Zom, y tiene todo el derecho de pedirlo. Y obligamos a Shimón a que no pueda impedir. O sea, no le permitimos a Shimón a impedir. Viene Abayé y dice, ¿cómo crees? Aquí Shimón debería tener el derecho a impedir. ¿Por qué? Porque aquí tiene un argumento, no nada más para molestar, para no dar provecho al otro, sino tiene un argumento a favor de él, que él tenga provecho. ¿Cómo? Escuchen bien. Dice Shimón, no, ¿sabes qué? Déjame a mí el número 2. Y tú, Rubén, agarra el número ¿qué? El número 3. Y como tienes 1 y 3, tienes mucho campo, vas a tener muchos aparceros. Y los aparceros van a estar pendientes también, ¿qué? Del campo medio. Y así me van a cuidar mi campo. Entonces aquí es un buen argumento. ¿Sí? Para que se cuide bien. Eso no es Midat Sdom, porque Midat Sdom es cuando uno evita que el otro tenga provecho sin que él mismo se perjudique. Pero aquí se está perjudicando, porque si no lo permite, va a ver que se va a cuidar, va a estar más controlada su tierra, que está en la mitad, en el sándwich. Dice la Gemara, en este caso la halajá es como ¿quién? No como Abayé, sino como Rabbi Yosef. O sea, en todos los casos la halajá es como Rabbi Yosef. La halajá es como Rabbi Yosef, ¿que qué? Que sí confía en Midat Sdom, y sí obligamos a Shimón a darle el número 3 al del 1, a Reubén. ¿Por qué? Pero tiene un buen argumento aquí Shimón, más a parceros. No es suficiente importante este argumento. Sí, no es suficiente importante. Hay muchos aparceros, van a cuidar un poquito más. No es tanto lo que va a dar. Entonces no es suficiente provecho que va a recibir Shimón. Entonces es como si fuera que no está recibiendo nada. Entonces, por lo tanto, si él impide, está impidiendo que el otro tenga provecho cuando él no se está perjudicando en absoluto, y por lo tanto sí aplica confiar en Midat Sdom. Y en este caso, como dijo Rabbi Yosef, sí obligamos a Shimón a que le ceda el número 2 al número 1, o sea, a Reubén. Y por último dice la Gemara, Had Gisan Agra vehad Gisan Ahara, Palgin la Bekarna Zol. Escuchen bien este caso, Rapotai. ¿Qué pasa si Jacob tenía 2 campos? ¿Sí? 2 campos, digamos así a lo largo, uno al lado del otro, el 1 y el 2. Hasta para hacerlo más fácil, pongamos de direcciones norte, ¿sí? Y hay norte, arriba, sur, ¿sí? En la imagen que estoy dando, sí, que eran 2 así, norte, sur, este y oeste, ¿sí o no? 2 campos. Jacob tenía un nahal. ¿Qué es un nahal? Un río, ¿sí? O mejor dicho, ¿sí? Un segundito. Un nahal es como un río, pero es como un canal, como un riachuelo, ¿sí? Tenía un riachuelo, por decir, en el norte de los 2 campos, y un nahar, que es un río en forma, del lado este de los 2 campos. ¿Ok? Jacob muere, o sea, como una L. Arriba había un riachuelo y hacia lo largo, del lado derecho, digamos del este, había ¿qué? Un río. Obviamente, ¿qué tierra es mejor? La derecha, la número 1, ¿sí? Porque tiene arriba en el norte un pedazo del riachuelo, y en la derecha tiene un río grandote. ¿Cómo se divide esto? Muere Jacob y se tienen que dividir entre los 2 hermanos. ¿Cómo se divide? Para que esté ¿qué? Parejo. Es importante que se dividan parejo. Si lo dividen a lo largo, como dijimos, va a salir que el que agarra la número 1 tiene en la parte norte un riachuelo, y en la parte este, en el derecho, tiene que un río en forma, y el que recibe el número 2 va a tener solo en el norte un riachuelo y ya. No es correcto esta división. Y si lo dividimos no a lo largo, sino a lo ancho, pues el de arriba, ¿sí?, va a recibir el riachuelo con parte del río en forma, y el de abajo va a recibir solo mitad del río en forma. Ya, no es correcto. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Dice la Gemara, se divide en 8 triángulos. 8 triángulos. Miren cómo se hace 8 triángulos. Muy sencillo. Se hace una X, ¿sí? Escuchen así, una X, y luego un palo así y otro así. Dan 8 triángulos, ¿sí? Los 2 del norte, los 2 que están arriba, ¿sí?, salen 2 triángulos de cada lado. 2, 2 y 2. Entonces, los 2 de arriba se divide uno para uno, otro para otro.
Los dos del este, uno para otro y otro para otro. Y el resto también se divide así, de tal manera que cada uno va a quedar ¿con qué? Con una parte igual, equivalente a lo que el otro está recibiendo en relación al riachuelo este y al río en forma. Esta es la manera como dividir cuando hay un campo como estos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.